Nuevo Testamento. En verdad, debería ser el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, más que testamento. Porque Dios es un Dios de pactos. Y siempre ha hecho pactos a través de la historia con nosotros. Esta mañana vamos a entrar nuevamente al tabernáculo para abordar el lugar santo. No sin antes vamos a dar alguna información, porque después se me olvida. Después se me pasa y me regaña. Me regaña la pastora, me regaña mi esposa. La primera... Bien, yo dije que en el tabernáculo hay tres lugares muy importantes. Vamos a ver si ustedes recuerdan cuáles son esas tres partes importantes. La primera es el atrio, el patio. La segunda es el lugar santo. Y la tercera parte es el lugar santísimo. Y cada una de esas partes tiene una relación con Jesucristo y con la vida de la iglesia. Amén. Ya hemos dejado el lugar, el patio, el atrio, y hemos entrado al propio tabernáculo. Estamos ahorita en el lugar que se conoce como lugar santo. En el lugar santo habían tres objetos muy importantes que ustedes tienen que recordar cuando van al Antiguo Testamento. Uno es que había una mesita llamada la mesa de los panes. El otro objeto es del que vamos a hablar, el candelero de oro, que es el que ustedes ven allí, y el otro objeto es el altar del incienso. Lo vamos a ver la próxima semana. Esos tres objetos tienen una relación con la iglesia, tienen una relación con la vida cristiana, tienen una relación en verdad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La semana pasada expliqué que la mesa de los panes está relacionada con qué persona de la deidad de Dios, con Jesucristo. Ahora vamos a mirar el candelero de oro, más o menos para que tengan una idea. Otra vez muestra el plano ahí. Así estaba el tabernáculo, ¿verdad? Allá en la parte de afuera, el atrio, y luego ese cuadro, ese rectángulo que ustedes ven allí, tiene dos divisiones, el lugar santo y el lugar santísimo. Estamos ahorita mirando el lugar santo y vamos a abordar ese elemento que es el candelero de oro. Así como la mesa de los panes tiene relación con Jesucristo, el candelero de oro tiene una relación con el Espíritu Santo y con la vida de la iglesia. El pasaje sobre la descripción de ese candelero de oro, una lámpara, ¿verdad? Se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 25, en los versículos 31 al 40. Pero no lo voy a leer porque lo voy a describir. Mientras lo describa, lo que diga está relacionado allí con el pasaje. En primer lugar, la descripción de este objeto, de esta lámpara que tenía, si ustedes los cuentan, miren cuántas lamparillas están en la parte superior. ¿Cuántas lamparillas cuentan ustedes ahí? 7, ¿verdad? 7 lamparillas. Eso tiene un significado para nosotros. Era de oro, totalmente hecho de oro. La Biblia dice que era hecho de un talento de oro. Un talento de oro, ¿sabe a cuánto equivale? A 33 kilos de oro. Estamos hablando de oro puro, por el cual fue hecho. ¿Qué habrá pasado con ese candelero de oro en la historia, verdad? ¿Dónde estará? Interesante, porque eran 33 kilos de oro. Pero más que eso, para nosotros tiene un sentido más profundo, un sentido más espiritual. Entonces era hecho de material de oro puro. Tenía un pie, como lo vemos en la parte, una base. Había una caña, un vástago, que es el tubo central. Lo llamamos vástago, caña. Así hay algunas traducciones que lo explican así, o lo señalan así. Tenía en la parte superior, como observamos, 7 lamparillas y 3 brazos de
un lado y 3 brazos del otro lado. 6 brazos, si lo ven allí, ¿no? Pero con el eje central, el vástago central, formaban en verdad 7 brazos. Pero la Biblia habla de 3 hacia un lado y 3 hacia otro lado. Cada brazo que salía del candelero, o del candelabro, dicen algunos, tenía 3 copas en forma de almendro o almendra. Y tenía a su vez manzanas, 3 manzanas y 3 flores que acompañaban. Creo que lo miramos en la parte del dibujo, como esas copas allí, ¿verdad? Cada uno tenía 3. Y lo redondito que vemos allí es lo que llamamos el fruto del almendro. Eso fue hecho así, y así Dios ordenó que fuera diseñado, según lo que se le mostró a Moisés. Y estaba, por supuesto, en el lugar santo. Ahora, en la Biblia, vamos a explicar algo muy importante. En la Biblia nosotros encontramos algo que se llama la numerología bíblica. No sé si han escuchado eso. Numerología bíblica. ¿Qué quiere decir? Que los números en la Biblia tienen un sentido, un significado espiritual, generalmente. Por ejemplo, cuando hablamos del 3, nos referimos a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y así varios números. Aquí observamos que hay 7 lámparas, ¿sí o no? Y en sí 7 brazos. Pero también dice que había 3 brazos saliendo de un lado y 3 del otro. Entonces estamos hablando del número 7 y del número 6, de esos 2 números, representados en el candelero de oro. Para poder comprender el significado del número 7 y el número 6, tenemos que primero partir de algo. La Biblia tiene un puente que comunica al Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Es decir, para yo entender muchas cosas del Antiguo Testamento, tengo que irme ¿a dónde? Al Nuevo Testamento. Y para poder comprender algunas cosas del Nuevo Testamento, tengo que irme ¿a dónde? Al Antiguo. Muy bien, muy bien. Entonces, hay una conexión en la palabra de Dios entre lo antiguo y lo nuevo, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Eso está así. Así es que comprendemos la palabra de Dios. Entonces, tengo que buscar sentido al número 7 y al número 6, ¿dónde? En el Nuevo Testamento. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 5, nos habla de los 7 espíritus de Dios. Pero Dios no tiene 7 espíritus. Dios tiene un solo espíritu. Entonces, cuando la Biblia nos habla de los 7 espíritus de Dios que aparecen en Apocalipsis 4:5, nos está hablando de la plenitud del Espíritu de Dios. Es decir, nos está hablando del Espíritu Santo. Amén. Y cuando miramos el número 6, hay un pasaje en Apocalipsis capítulo 13, versículo 18, que el apóstol Juan registra que el número 6 es número de hombre. Entonces, cuando en la Biblia encontramos el número 6, por lo general está relacionado con el ser humano. Pero aquí encontramos una relación entre el 6 y el 7 en el candelero. Una relación entre el 6 y el 7. Fíjense, los brazos están unidos al vástago. El 7 está representado en las 7 lámparas. Pero hay 3 brazos unidos al vástago de este lado y de este lado. El 6 está unido al 7 en ese objeto. ¿Qué significa esto? Que por el 6 representar al número de hombre y estar conectado a Dios en ese objeto, nos está hablando
de la naturaleza de la iglesia. De la iglesia. ¿Y cómo sabemos que se trata de la iglesia? Hay algo que en Apocalipsis debemos aprender esta mañana. ¿Cuántos de ustedes han leído Apocalipsis? Completo. No levante la mano. Pero algo ha leído de Apocalipsis. Cuando se mete en ese libro, ¿qué encuentra? Una película misteriosa, de figuras que no entendemos, de seres tipo Narnia, así, ¿no? Una cosa interesante, monstruos de varias cabezas y otras cosas más que no entendemos. Pero los que estudian Apocalipsis han logrado descifrar algunas figuras. ¿Por qué? Porque la Biblia misma te lo dice. Apocalipsis no es difícil si entendemos algo que se llama la imaginería apocalíptica. Lo voy a decir de nuevo porque a lo mejor no escucho bien. Imaginería apocalíptica. No es de imaginar cosas, sino que esta palabra imaginería viene de imagen, de representación. Y cuando abordamos ese concepto de imaginería apocalíptica, la interpretación nos dice que para tú entender el significado de una figura, óigame, de una imagen que aparece en Apocalipsis, tienes que hacerle seguimiento a esa imagen. Y algunas veces Apocalipsis dice, esto significa esto. Otras veces no te dice nada. Pero cuando dice, esto significa esto, está dando la revelación de la verdad. Amén. Entonces, en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 12, dice la Biblia que Juan, el apóstol, el que escribe, el escritor, vio 7 candeleros de oro. Él vio 7 candeleros de oro. En Apocalipsis 1:20 se nos dice que estos candeleros son la iglesia. Es la iglesia. Y también Juan vio al Señor en medio de los candeleros de oro, según Apocalipsis 1:13. Y de esto podemos concluir lo siguiente. Número 1, que tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento están conectados en un simbolismo del candelero de oro para hacernos entender que es la iglesia. Ese candelero de oro es una representación de la iglesia, pero también de otras cosas más. Número 2, las 7 luces, las 7 lamparitas que ustedes ven allí, tenían que estar encendidas siempre, siempre, no podían apagarse. Y esas 7 luces, ya dije que es la plenitud de Dios, es decir, el Espíritu Santo viviendo en medio de su iglesia. ¿Dicen amén? Amén. Ahora, ¿cómo vive el Espíritu Santo en medio de su iglesia? Buena pregunta. ¿Cómo hace presencia el Espíritu Santo en medio de su iglesia? Lo hace de 2 maneras. Oigan, lo hace en un sentido corporativo y en un sentido individual. Que significa que cuando la iglesia se reúne, aquí está el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y la iglesia vive y trabaja de forma organizada para lograr sus propósitos. Eso es el sentido corporativo de la iglesia. Pero la iglesia también tiene un sentido individual, porque cada creyente es responsable ante Dios de dar cuenta de cómo vive. ¿Dicen amén? Amén. Número 1, tengo una responsabilidad corporativa como creyente, porque debo dar cuenta a mis líderes en la iglesia de cómo estoy viviendo. Pero número 2, también un sentido de responsabilidad individual, porque no solamente es a los líderes de la iglesia, a la iglesia que debo rendir cuenta, también en forma individual debo vivir de tal manera que mi vida refleje a Dios. ¿Dicen amén? Amén.
Ahora, ese vástago y esos 6 brazos, ese vástago, el del medio, es el Señor. Y los 6 brazos, que es la iglesia, están unidos a la vida del Señor. Y lo sabemos porque Juan 15 nos habla de la vid verdadera. Y el Señor dijo, yo soy la vid verdadera. Es decir, nosotros como iglesia estamos unidos a Cristo. ¿Lo ven? Los brazos están unidos, los brazos del candelero están unidos al vástago principal. Entonces nosotros como iglesia, amados hermanos, estamos unidos a Cristo. Y la Biblia habla de los pámpanos, es decir, de los brazos que salen del vástago. Y dice el Señor que tenemos que dar frutos. ¿Y qué significa eso? Vivir una vida que en verdad refleje a Jesucristo. ¿Cómo? Testificando, evangelizando, cumpliendo la misión de Dios, viviendo un estilo de vida que la gente no tenga nada que censurar del Evangelio de Jesucristo. ¿Decimos amén? Amén. Es muy importante entender estas verdades, porque estamos unidos a Cristo y nuestra vida depende de Él. Pero Cristo está en medio de los candeleros que vio el apóstol Juan en Apocalipsis. ¿Qué significa eso? Que Cristo está en medio de los candeleros. Significa que Cristo supervisa a su iglesia a través del ministerio del Espíritu Santo. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Él no está sentado en el cielo solamente como mirándolo. Él está observando, mirando cómo nosotros estamos viviendo delante de Él. Y a veces nos va a ajustar. Y yo he dicho varias veces que a veces hay ajustes de Dios que no nos gustaría experimentar. Si no nos gusta experimentar esos ajustes de Dios, con más razón tenemos que vivir apegados al vástago, ¿verdad? Al vástago. ¿Decimos amén? Amén. Ahora, este objeto, este candelero, que era de oro, fue labrado a martillo. Es decir, no fue un molde, era a punta de martillo y cincel, que fue hecho. No se metió en una prensa, no un molde. A punta de martillo Dios ordenó que se hiciera. ¿Y qué significa que fue labrado a punta de martillo? Es que la iglesia está construida sobre el sufrimiento de Jesucristo. ¿Sabe? El martillo golpea el oro, ¿verdad? Mientras daba forma, nos habla del sufrimiento que experimentó Cristo para que la iglesia pudiera ser gestada, salir a la luz. Si no hubiera muerto Cristo, si no hubiera muerto en la cruz, no hubiera sido establecida la iglesia. Porque la verdad del Evangelio está precisamente en la experiencia de la fe que el Hijo de Dios murió, ¿dónde? En la cruz. Entonces fue hecho de martillo, con martillo. Juan 3:16 nos habla del sacrificio de Jesucristo, no solo por el mundo, sino por la iglesia. Y también encierra el hecho de que como algo tiene que ser edificado a martillo, no es de la noche a la mañana, es un proceso en el tiempo. No sé cuánto tiempo le habrá tomado al escultor de este objeto, pero me imagino que fueron días intensos de trabajo hacerlo como Dios había dicho que se hiciera. Es un proceso. Así la iglesia no es construida de la noche a la mañana. La iglesia es establecida a través del tiempo, y esto encierra que habrá sufrimiento en la vida de la iglesia. Así como Cristo sufrió, la iglesia para crecer tiene que experimentar sufrimiento, dolor, parto. Cuanto más brillamos para Cristo en este mundo oscuro, tanto más tendremos que sufrir por nuestro Señor. ¿Por qué de oro?
ya que Cristo es valioso. Nosotros somos valiosos no por nosotros mismos y por nuestros méritos. Nosotros somos valiosos porque Dios nos ha dado ese valor a través del amor de Jesucristo. Por eso somos valiosos ante Dios. Nunca pretenda encontrar valor por sí mismo ante Dios. Todo nuestro valor gira y se experimenta a través de la fe en Jesucristo. El aceite de las lamparillas, dice la Biblia allí en ese pasaje de Éxodo, que era aceite puro, que se tenía que extraer de las olivas y no tenía que ser ni exprimido ni prensado. El aceite tenía que ser, la oliva tenía que ser puesta en un mortero y entonces allí en ese mortero ser machacado. Eso habla del sufrimiento de Jesucristo, que fue machacado en verdad en la cruz del Calvario. Allí fue golpeado por nuestros pecados. Pero también habla, es un simbolismo, ese aceite puro, de la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Tenían que estar, esas lamparillas tenían que estar encendidas las 24 horas, no podían apagarse. El sacerdote se turnaba, venía uno, venía otro, y tenía que tener cuidado, supervisar que la lámpara nunca, ninguna de esas lámparas se apagara. Esto nos habla de que así como el candelero alumbraba 24 horas el santuario, la iglesia recibe constantemente la unción del Espíritu Santo las 24 horas del día. Aleluya. Por tanto, hermano, si el Espíritu Santo nos suministra la unción y está disponible para nosotros las 24 horas del día, ¿qué debemos hacer nosotros? Buscar esa unción a través de la oración, del cultivar la oración, para que podamos ser llenos del Espíritu de Dios. Pero esas lámparas alumbraban 24 horas y en un sentido también es la iglesia que debe ser luminaria ante una sociedad totalmente corrompida. ¿Sabe por qué el mundo no es más mundo pecador? Porque la iglesia está en el mundo. La iglesia, de una u otra forma, garantiza que esta comunidad no sea más corrompida de lo que es. Y así también, cada creyente en su lugar donde vive debe garantizar que no haya mayor corrupción porque Él está allí. Amén. ¿Sabe qué es triste? Cuando la corrupción nos ha arropado a nosotros y el mundo no observa distinción entre si es cristiano o no es cristiano. Eso sí es triste. Pero donde vivimos, cada creyente tiene que ser como esa lámpara que alumbre en medio del pecado y de la maldad. ¿Cuántos dicen amén? El sacerdote iba, miraba las lamparillas, cuando veía que una luz estaba menguando, él tenía una especie de una tenacita, ¿verdad? Y la limpiaba o echaba aceite. ¿Qué significa eso? La Biblia dice que nosotros somos sacerdotes ante Dios. Significa que si hay algo en mi vida que está oscureciendo, apagando la relación mía con Dios, con el Espíritu Santo, es mi responsabilidad deshacerme de esa situación, de ese pecado. El sacerdote quitaba la ceniza de las lamparillas para que alumbrara con más fuerza. Así el creyente debe deshacerse de todo pecado para que su vida tenga la unción de Dios y su vida alumbre constantemente como un testimonio poderoso ante Dios y ante los hombres. ¿Decimos amén? Amén. Había unas manzanitas, ya dije, ¿verdad? Unas copas allí en los brazos y eran de, era como de, vamos a decir, símbolos de almendra, ¿no? O sea, esa era la imagen, una fruta, la almendra. Varias, había mucho. Ustedes ven que era como muy florido el candelero, muy florido. Se veían esas copitas, se veía las manzanitas, de las almendras, bien lindo el candelero. ¿Sabe qué eso indica? Algo.
candelero indica que era fructífero. Y eso habla de la iglesia, del carácter fructífero de la iglesia, ya que el candelero representaba a la iglesia. Cada brazo tenía el grupo de almendra, su manzana y sus flores. No voy a explicar eso, pero lo que sí quiero decirles es que no solamente estaba puesto para esparcir luz, era también testificar la verdad de las riquezas espirituales del Evangelio de Dios. La iglesia, en verdad, tiene el poder de testificar de las verdades espirituales de Dios. Cada creyente tiene ese poder en su vida. Lo que tiene que desarrollar y creerlo. Amén. Aquí no podemos decir que si tú eres pastor, tienes más poder que otro creyente, o tienes más fe. Debería, ¿no? Pero no es necesariamente así. Porque todos los creyentes delante de Dios son sacerdotes del Señor. Amén. No es el pastor que dice, bueno, hermano, tú pecaste, yo voy a llevar tu pecado ante Dios. No, ese es el tiempo del Antiguo Testamento. Aquí tú pecaste, lleva tu pecado ante Dios. Tú no estás viviendo conforme a Dios, entonces rinde cuenta al Señor. Pero en un sentido corporativo también tiene que rendir, por supuesto, cuenta a la iglesia. Entonces, esas manzanitas, esas flores, hablan del carácter fructífero de la iglesia. Muy importante entender eso. Habían almendras, manzanas y flores que son de la planta del almendro. ¿Sabe? El almendro es un árbol muy interesante. Por lo tanto, ¿por qué Dios mandó hacer eso? Símbolo de almendro, no otro fruto, no una manzana, no durazno, sino almendro. ¿Sabes? El almendro es el árbol que florece más adelantado que otros árboles. El almendro produce la primera fruta de todos los frutos. Las flores son primeramente color roja y después se tornan rosa y luego finalmente se vuelven blancas. Habla de un proceso, el proceso que experimentan los cristianos. Tú eres rojo, llegas a la iglesia como contaminado, manchado, pero ese rojo no se queda allí, ¿verdad? Porque uno comienza a crecer en la vida cristiana. Ya no es rojo, ahora es más o menos un poquito rosado. Es decir, hay algunas cosas que están ahí luchando en la vida de nosotros. Tratamos de quitarla, está la lucha entre la carne y el espíritu, pero ya no somos tan rojos como cuando llegamos al Evangelio. Ahora somos más rosaditos. Pero con el proceso del tiempo, Dios quiere que seamos como esas flores blancas, que han madurado, que están en su esplendor, que viven la vida cristiana a plenitud, que no permiten que el mundo ni el pecado le robe el gozo y la presencia de Dios en su vida. Entonces hay cristianos que son como esas flores blancas, y así debemos ser todos nosotros. ¿Qué quiere usted ser? ¿La flor roja o ser flor blanca? Blanca, ¿verdad? Blanca. ¿Sabe qué es lamentable? Que los años pasen sobre nuestro cristianismo y nosotros sigamos siendo flores rojas. Dios nos ha llamado a ser flores blancas, como el almendro, ¿verdad? Y experimentó ese proceso. Y tenía el almendro un líquido refrescante. ¿Cuántos de ustedes han probado, han olido perfume de flor de almendro? Es una cosa increíble, una cosa exquisita, una fragancia única. Eso habla de la vida, voy a decirlo así, la vida viva y activa que debe tener la iglesia de Jesucristo. No es una iglesia muerta, no es una iglesia religiosa, es una iglesia viva y activa, como el perfume del almendro, que cuando se levantaba la tapita del frasco o cuando la persona hacía el perfume, se esparcía el aroma y llegaba y gustaba a la gente. Y eso tiene un sentido espiritual. Todas esas flores, manzanas, que no me da tiempo de explicar, pero lo voy a resumir de dos maneras. Tiene un significado espiritual. Número uno, así como era fructífera, así como se veía esa imagen linda que representaba fruto,
así la iglesia es una iglesia viva. Es una tipificación del estado despierto que tiene que tener la iglesia de Cristo. Tiene que ser una iglesia activa, refrescante, floreciente, que transmita el amor de Dios a todos los que le rodean. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y dónde encontramos eso del amor de Dios? Cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Si estamos llenos del Espíritu Santo, entonces podemos transmitir el amor de Dios. ¿Sabe? Hay un problema hoy que me he dado cuenta en muchos líderes. Estaba hablando con un pastor incluso, y yo dije, él no entiende esto. Hermano, cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, algunos líderes lo toman como que tú tienes que estar lleno de poder, y entonces tienes tanto poder que eres una cosa increíble, que donde pasas haces milagros, y no estoy cuestionando eso. Usted puede orar por los enfermos para que sean sanados. ¿Cuántos dicen amén? Puede orar por un milagro. Pero sabe, a veces, si llevo esto, solo llenura del Espíritu Santo, y creer que Dios me usa porque hago milagros, porque hago esto, porque hago lo otro, estamos desbalanceando lo que es la vida llena del Espíritu Santo. Porque el Señor dijo en Mateo, recuerda, muchos vendrán en mi nombre y me dirán, Señor, en tu nombre hice esto, hice aquello, sané enfermo, hice milagros, eché fuera demonios, y yo les voy a decir, yo a ustedes nunca los conocí. También fueron los discípulos a predicar el Evangelio, y cuando llegaron a dar cuenta al Señor, le dijeron, Señor, la gloria de Dios se mostró de una manera tan impresionante que nosotros echamos demonios, hicimos esto, hicimos lo otro. ¿Y qué le dijo el Señor? Oye, los felicito, tienen un 20. No. El Señor le dijo, no, está bien, alégrense, pero alégrense mucho más, que su nombre está escrito en el libro de la vida. Lo que estaba diciendo de fondo es, alégrense que ustedes son salvos. Alégrense que ustedes son salvos. Entonces, algunos creyentes toman la llenura del Espíritu Santo como Dios me usa, tengo poder, pero no ven el lado de la llenura del Espíritu Santo en un sentido de su propia vida. Santidad y temor ante Dios. Santidad y temor ante Dios. ¿Sabe cuál era el problema de los corintios? Veían la llenura del Espíritu Santo como las obras maravillosas y el poder de Dios en el ministerio. Y Pablo los reprendió, porque no estaban viviendo una vida digna ante Dios. Ellos entendían un lado de la llenura del Espíritu Santo, poder, pero no entendían el otro lado de la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuál? Temor y santidad ante Dios. ¿Cuál de los dos lados prefieres tú? Santidad. Yo quisiera los dos lados, pero si me pones a escoger cuál de los dos lados, yo preferiría este lado. Una vida de temor y santidad ante Dios, aunque Dios no me use mucho. Amén. Aunque Dios no me use mucho. Prefiero esto que lo otro. ¿Cuántos dicen amén? En ese sentido, la iglesia tiene que ser viva, despertar y transmitir el amor de Dios. Pero en otro sentido, estamos hablando de una iglesia dinámica. Una iglesia dinámica. Una iglesia viva también es una iglesia dinámica. ¿Sabe usted eso? No se puede ser activo sin ser dinámico, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque no cabe otra conexión. Tú eres activo, eres dinámico. Ahora, si eres pasivo, no eres dinámico. La conexión en la iglesia está entre ser viva y ser dinámica. ¿Qué significa una iglesia dinámica? Una iglesia dinámica, mis amados hermanos y amigos, es una iglesia que entiende la conexión entre su historia y la cultura contemporánea. Es una iglesia que no vive aferrada al pasado, sino que tiene un lugar para su pasado, pero se abre al presente porque está en constante cambio. Cuando la gente dice, ay, nosotros hace 15 años lo hacíamos así,
hace 20 años lo hacíamos así. Añoro cómo se hacían las cosas. ¿Sabe qué está diciendo ese creyente? Que él quiere volver al pasado. Y se quiere quedar, ¿dónde? En el pasado. Miren, la iglesia de hoy no es la iglesia de nuestros padres, ni es la iglesia de nuestros abuelos. Si no entendemos eso, la iglesia de Cristo en este tiempo va a morir. Nosotros tenemos que entender que la iglesia tiene que ser dinámica y edificar bases para la nueva generación de creyentes que Dios está salvando en este tiempo. ¿Lo ven? Porque si yo amo mi pasado, ¿sabe? Yo tengo, ¿cuántos años cumplí mis hijos? Tú lo sabes. Pero yo tengo, esta iglesia tiene 42 años. Y yo tengo 22 años de vida ministerial en esta iglesia. Es decir, tengo más de la mitad, tengo la mitad de vida ministerial que tiene la iglesia. ¿Lo dije bien? La iglesia tiene 42 años fundada y yo tengo 22 años pastoreando. La mitad de la vida de la iglesia. Pero ¿sabe cuál ha sido la clave? Que yo nunca amo mi pasado, pero no me he quedado en el pasado. No me he quedado en el pasado. ¿Sabe? Me gusta aprender. Constantemente, mi esposa sabe, estoy investigando, estoy aprendiendo. Mis hijos saben, estoy investigando, estoy aprendiendo. Siempre estoy en búsqueda de algo nuevo. Pero si yo me quedara en mi pasado, cuando yo predicaba así, cuando yo hacía los cultos así, estoy seguro que el Señor no me hubiera ayudado mucho. Tuve la triste experiencia, óigame, les confieso, salí traumatizado. Me invitaron a predicar a una iglesia del Señor, no voy a decir que es del Señor, pero salí traumatizado. Parece que me hubieran metido en la máquina del tiempo y me hubieran hecho regresar como 20 años hacia atrás. Cuando salí de allí dije, Señor, ¿soy yo? Hay iglesias que se han quedado en el pasado. Aman mucho su pasado. El pasado de la iglesia, repito, es muy importante, pero hay que tenerla en su lugar. La iglesia en este tiempo, la iglesia dinámica, es la iglesia que se levanta para edificar la vida de la generación de creyentes que está llegando a la iglesia y que Dios está salvando. Una iglesia dinámica no tiene temor, óigame, una iglesia dinámica no tiene temor a que un nuevo liderazgo tome los espacios de la iglesia. Porque el liderazgo, cuando es maduro, entiende que ellos no van a estar allí eternamente. Y que yo debo abrir espacio para que otros asuman las riendas del liderazgo. Es muy importante que los líderes entiendan eso, porque si no, el ministerio se muere con nosotros. ¿Sabe? Una cosa es que a uno lo coloquen en un pedestal y le digan, wow, mira, esta persona sirvió tantos años en la iglesia. Es verdad, para mí eso no es tan importante como cuando dice, a través de la vida de este hermano, muchos fueron levantados en el ministerio. Eso sí sería emocionante. No me gustaría morir, en verdad le digo, mis amados hermanos y amigos, no me gustaría morir y que la gente en mi funeral dijera, este pastor que sirvió a Dios, Dios se lo llevó, gloria a Dios por este pastor, tantos años que sirvió a Dios. ¿Sabe qué me gustaría escuchar? Que alguien dijera, oye, a través de la vida de este pastor, yo aprendí a crecer. Mi vida se edificó. Me dio las primeras enseñanzas del liderazgo. Soy líder porque este hermano me ayudó. Eso sí me gustaría escuchar. No quiero un pedestal. No quiero algo así. Ustedes como líderes tienen que tener ese corazón. No tengamos temor, hermano.
en verdad, no tengamos temor a que un nuevo liderazgo asuma la rienda de esta congregación, porque nosotros no estaremos aquí para siempre. ¿Sabe? Eso lo entienden los líderes maduros. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando el liderazgo no tiene esa madurez. Entonces se crean lo que yo llamo problemas. Hay una diferencia seria entre problema y tensión que después voy a explicar. Voy a dar un solo ejemplo para que se me entienda. Problema y tensión son dos palabras diferentes. La música en la iglesia, ¿será un problema o será una tensión? La música en algunas iglesias se convierte en un problema, cuando no debería ser un problema. Cuando la generación que está no entiende que está llegando una nueva generación y que necesitamos edificar bases para que esa generación crezca. Lo que significa que aunque a mí me gusten, me apasionen mucho mis canciones, no voy a pretender imponer las mías sobre la nueva generación que se está levantando. ¿Me explico? Ahora, cuando el liderazgo no entiende esto y está diciendo, ya no se hace como antes, ya no se hace como antes, la música ha dejado de ser una tensión para convertirse en un problema. En un problema. Agarre ese tip por ahí. Una iglesia dinámica. En una iglesia dinámica, porque eso es lo que era el candelero, una representación de una iglesia hermosa y dinámica. No la veo de otra manera. Una iglesia dinámica es una iglesia que no convierte las tensiones en problemas, sino que los líderes aprenden a manejar las tensiones y abren espacio para que otros asuman. Cuando yo me pongo en el medio y no quiero abrir espacio, yo me convierto en un problema. Se presentan cuando creyentes quieren hacer también del espacio sagrado. ¿Cuántos creen que esto es un espacio sagrado? Amén. Dígame. ¿Por qué es sagrado? ¿Por qué este espacio es sagrado? Porque es el lugar de la reunión de los hijos de Dios, de los creyentes. Esto no es una licorería. Esto no es una discoteca, esta es la casa de Dios. Y es casa de Dios en dos sentidos. Una, porque este lugar fue dedicado a Dios. Aunque no haya gente aquí un día de la semana y esté solo, este lugar sabemos que está dedicado a Dios. En ese sentido es casa de Dios. Pero en otro sentido es casa de Dios porque aquí se reúne la iglesia de Jesucristo. ¿Dicen amén? Ahora, el problema se presenta e impide la dinámica de una iglesia viva y activa cuando nosotros queremos mirar la vida de la iglesia en este espacio sagrado, un espacio solo para nosotros y no damos lugar para otros. Y entonces se presentan en la vida de la iglesia las luchas, la guerra en los ministerios. Porque los líderes no perciben el ministerio como la acción de servir, sino como la acción de yo tengo que ser más relevante que tú, porque yo tengo más años en esta iglesia que tú. Y tú no me vas a enseñar a mí lo que yo debo hacer y cómo se debe hacer. ¿Qué sucede allí? La humildad se ha ido, y el que se enaltece será humillado por Dios, y el que se humilla será enaltecido. ¿Te recuerdan cuando fueron a Juan el Bautista y le dijeron, Señor, mira, hay un hombre que enseña más, que predica más que tú, que tiene más gente que tú? Juan le dijo, bueno, eso es de Dios. Gloria a Dios por ese hombre. Y está hablando del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, Dios lo usa. Qué bueno que lo usa. Bajó los humos de sus discípulos
Estuvo más a punto de decirle, si usted quiere también vayan con él. Él es el que deben seguir. Entonces, una iglesia dinámica, es una iglesia madura, el liderazgo entiende, hermano, vamos a abrir espacio para que otros ministren. Cuando no entendemos que la misión es alcanzar al mundo, a la sociedad, a la comunidad, que es la misión más grande, este escenario que amamos tanto, este escenario se nos convierte en un problema. Pero este escenario no debería ser un problema, este escenario debería ser un sitio donde adoramos, amamos al Señor. Amén. Y estoy hablando de la iglesia en general. Así sucede en la iglesia en general. Hermanos amados, mire eso. Lindo, hermoso y bello. Es una iglesia preciosa, hermosa, porque está sostenida por Cristo. El vástago, el centro, es Cristo. Y los brazos estaban unidos a Él, están unidos a Él. Esta iglesia es preciosa, hermosa, viva, dinámica. Es una iglesia que entiende cuál es su misión. Que Dios nos ayude, amados hermanos, porque la iglesia en verdad está dotada por el Espíritu Santo para brillar y cumplir la misión. Procuremos estar siempre llenos del Espíritu Santo para no perder de vista nuestro propósito, que la misión es más grande que este escenario que tenemos. Y debemos brillar y debemos ser iglesia dinámica en el nombre del Señor. Amén. Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús por este tiempo. Oh Señor, ayúdanos a ser una iglesia dinámica, que brille, una iglesia que cumpla su misión, una iglesia floreciente, una iglesia donde las generaciones que estamos entendamos nuestro rol, nuestro deber de empoderar, de animar, de levantar, de hacer las bases para las nuevas generaciones de creyentes que tú estás salvando. Siendo así, esta iglesia crecerá, será una iglesia poderosa en el tiempo, una iglesia hermosa que refleja la gloria de Dios en su vida. Te bendecimos, Señor, y te alabamos porque hoy has hablado a través de tu palabra a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.